como Jehová nuestro Dios nos lo mandó. Y llegamos hasta Cades Barnea. Es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a orar. Padre Santísimo, eres bendito, Dios. Nuestro corazón, Señor, se regocija, Padre, el poder escuchar de tu palabra y poder entender, Señor, que tú haces y harás. Señor, nuestra vida está en tus manos. Nuestro corazón, Señor, te pertenece. Y nuestra voluntad, Señor, cada día, Padre Santo, la queremos llevar a ti, a tus pies. Y hoy, Señor, tu palabra es aquella, Señor, que llena ese gran espacio, Señor, que hay en nuestro corazón. Ese gran espacio, Señor, que necesita de ti, Jesús. Reconociendo que no somos suficientes por nosotros mismos, que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Y que, Señor, no podemos acceder al Padre si no es por ti, Jesús. Hoy, Padre Santo, venimos a tu presencia. Y hoy todos juntos, Señor, unánimes, como una misma iglesia, Señor, como un mismo cuerpo, Padre Santo, de parte de ese gran cuerpo, Señor, que es tu iglesia en todo el mundo. Venimos, Dios, delante de tu presencia a escuchar tu voz. Señor, particularmente, Señor, tú hablas a cada uno de nosotros. Y hoy, Señor, te pido en el nombre de Jesús, que en base, Señor, a nuestras necesidades, seas tú, Señor, hablando a nuestro corazón. Seas tú, Espíritu Santo, hablando a nuestro espíritu. Porque ¿cómo podemos conocer la mente de Jesús si no tenemos al Espíritu Santo con nosotros? Ven, Señor, rodea nuestra vida. Ven, Señor, habla a nuestro corazón. Ven, Dios, abre nuestros ojos. Señor, que tu palabra sea expuesta, Señor, y que tu nombre sea enaltecido. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Deuteronomio capítulo 1, versículo 19. Nada más vamos a estudiar eso el día de hoy. ¿Y por qué nada más estudiaremos eso el día de hoy? Porque prácticamente hay mucho que hablar de este versículo 19. Pero antes de entrar en materia, quiero platicarte un poquito. Mira, la vida de un hijo de Dios, o también la vida de un cristiano, o la vida de alguien que estaba allí en el pueblo de Israel, alguien que pertenecía al pueblo de Dios, la verdad es que sin duda es una vida llena de contrastes. ¿Okay? La vida de un hijo de Dios, la vida de un cristiano es una vida llena de contrastes, es una vida de factores a evitar y otros tantos también que aprender. Hay mucho que aprender en la vida del cristiano, pero también hay mucho que evitar en la vida del cristiano. Muchos eventos que nos conviene repetir en la vida del cristiano y otros que al final deben ser olvidados y sepultados ahí por completo. Por eso digo que es una vida llena de contrastes. Porque por una parte estamos diciendo, Señor, te bendecimos. Y por otra parte también estamos buscando olvidar ese trago amargo, esa situación tan difícil que también llegamos a pasar. Y entonces, recordando la palabra, recuerdas que en Isaías dice, pasarás por las aguas y no te hundirás. Y pasarás por el fuego y no te vas a quemar. Y la promesa de Dios nunca fue, y tú ya lo sabes, lo platicamos muchas veces, nunca ha sido así como que yo te voy a guardar, mi hijo mío, te voy a guardar para que no te vayas, ni siquiera una gotita te toque, yo te voy a guardar para que ni el calor del fuego llegue a tu piel, ni a tu ser. Nunca dijo eso. O por ejemplo el Salmo 23, en el cual tú y yo pues repetimos muchas veces y no sabemos, ¿no? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Entonces Dios nunca prometió eso. Nunca prometió así como que yo te voy a librar de todo eso, ¿no? No vas a andar nunca por valle alguno, ¿no? Tú no vas a conocer ni el sufrimiento, ni la muerte, ni la pesadumbre, ni las aflicciones. Es más, eres mi hijo, princeso, hijo de Dios, y tú no vas a sufrir nada de eso. Eso es un evangelio totalmente equivocado. Esa es una palabra de Dios totalmente sacada de contexto. Porque si algo tenemos los hijos de Dios, son desiertos. Y como dice el Nuevo Testamento, y como dice el Maestro Jesús, desierto, desierto te digo, que pasarás por un desierto. Así tan fácil. Pero en ese caminar como hijos de Dios, vemos muchos contrastes, te lo dije. Porque hay muchas cosas que prácticamente quiero olvidar. Aún en mi vida como hijo de Dios. Prácticamente, Señor, dame chance, Señor, permíteme olvidar eso. No quiero volver a recordarlo, Dios. Pero también hay muchas cosas que podemos llegar a repetir
Señor, yo quiero escucharte como aquel día, Dios. Muchas cosas que de repente llegamos a anhelar. Es que aquel día sentí que el Espíritu Santo estaba en mi vida. Sentí que Dios estaba prácticamente allí. Sentí prácticamente su abrazo, que prácticamente, bueno, después de tantos años no he vuelto a sentir. Y entonces, recordando lo que vemos en Deuteronomio, recuerda que lo vamos a dividir en 3 partes. La primera parte es recuerda, la segunda parte es obedece, y la tercera parte de Deuteronomio es presta atención. O sea, ponte el tiro, agarra la onda. Pero bueno, eso vamos a ver después. Ahorita estamos en la primera parte. La primera parte es recuerda. Recuerda lo que Dios ha hecho. Recuerda cómo Dios nos ha traído. Recuerda lo que Dios nos ha permitido ver, y aún también lo que Dios nos ha guardado. Y entonces, en este primer discurso de Moisés a esta segunda generación del pueblo de Israel que salió de Egipto, Moisés les recuerda algo sumamente importante. Y le recuerda la intención de su corazón. ¿Del corazón de quién? ¿De Dios? No, la intención del corazón del pueblo de Israel. Y entonces les recuerda, ok, mira, nosotros estuvimos así y hemos visto un poquito acerca de esa intención del corazón del pueblo de Israel. Y lo vemos ahí en Deuteronomio capítulo 1, versículo 2, y dice: ¿cuántas jornadas hay desde que salieron de Egipto hasta la tierra prometida? ¿Te acuerdas cuántas jornadas hay? ¿Cuántos días son? ¿Cuánto tiempo debieron de haberse gastado en ir de un lugar a otro? Pues ni 2 semanas. O sea, era una distancia sumamente pequeña. O sea, no era así como para 40 años, ¿no? Y entonces, bueno, Dios tiene sus planes, sí, pero también identificamos la intención del corazón en las personas. Y entonces el pueblo de Israel, vemos en todo el libro de Números, que también es el libro que es llamado el libro de las murmuraciones, vemos la intención del corazón del pueblo de Israel. ¿Y cuál era su intención? Su intención realmente era conocer a Dios. Realmente la intención del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, era ser gobernados por Dios. Y bueno, aunque esto está un poquito callado, de alguna manera, en todos estos libros, o los libros primeros, vemos que ya después en el libro de Jueces, que es parte de los libros de la historia, y vemos que entrando al libro de Primero de Samuel, vemos realmente la intención del corazón del pueblo de Israel. Y si tú vas al libro de Samuel, el pueblo de Israel dice: ponnos, le dice el pueblo a Samuel, ponnos, llévanos, tráenos un rey que gobierne sobre nosotros. Un rey como las demás naciones. Y entonces recordamos algo. ¿Cómo es que Dios estaba allí presente en el pueblo de Israel? Y es que el pueblo de Israel ya tenía un Dios, ya tenía un rey, ya tenía un gobernante. Y ese es Dios, el que lo sacó de Egipto. Se llamaba una teocracia. Una teocracia que Dios gobernaba, y entonces los jueces, y entonces los profetas, y entonces el sumo sacerdote hacían saber esa voluntad a todo el pueblo. Pero al pueblo no le gustó, y el pueblo más bien quería parecerse al mundo, como el mundo quería ser y como el mundo quería desarrollarse. Y entonces, tráenos un rey y nómbranos un rey. Y entonces aparece Samuel y la historia que seguramente sabes de que le regó y bla, 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 todo eso. Pero ya tenían un rey. Y la intención del corazón del pueblo de Israel todavía como que no rinde un fruto así grande para poder verlo, pero sí da unas trazas muy interesantes de cómo el pueblo pensaba. En todo el libro de Números, ¿te acuerdas? Toda una generación murió en el desierto, postrados allí, enterrados en el desierto por causa de su incredulidad. El camino que realmente seguían los pasos del pueblo de Israel es algo también que Moisés estaba diciéndoles. No es como si les pusiera un espejo enfrente y les dijera a Moisés: miren ustedes, estos son ustedes, ¿no? Estos son ustedes, y miren, esta es la intención de su corazón. Realmente este es el camino que sus pasos están siguiendo. Es el camino que realmente siguen sus anhelos. Realmente les pone un espejo enfrente, les dice: realmente este es el Dios, con D minúscula y entre comillas. Este es el Dios con el cual el pueblo ha querido complacerse. Y entonces no es muy diferente a como el día de hoy tú y yo podemos interactuar con Dios, porque prácticamente tenemos el mismo espejo. Y aquí está el espejo, ¿no? Y entonces este espejo realmente nos
nos desnuda nuestra intención de qué es lo que queremos, ¿no? Y este espejo delante de nosotros realmente nos da y nos muestra la idea de a quién adoramos en muchas ocasiones, ¿no? Y realmente qué camino como seres humanos queremos seguir con un Dios de minúscula, con un Dios acomodado a lo que yo quiero. Complaciéndome, un Dios complaciente, un Dios para mí, un Dios particular, un Dios así como la canción, tengo un patio que es particular y se seca y para los demás y nomás para mí, un Dios nada más para mí, un Dios que me complazca. Y entonces realmente todo el tiempo que pasaron en el desierto pasó algo sumamente interesante. Sí, podemos ver en la ley cómo Dios llevaba al pueblo de Israel de la mano, pero realmente el corazón del pueblo de Israel se desnuda en los siguientes libros a continuación, ¿no? Y aún en el Nuevo Testamento también vamos a leer a continuación algo que es sumamente impactante. Entonces vamos a Deuteronomio capítulo 8. Ahí está, adelantito. Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. Y entonces dice, cuidaréis, Deuteronomio 8:1, dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para darte a ti la razón, para hacerte una casa a un lado de la playa, para cumplirte todos tus caprichos y para ser el genio de la lámpara maravillosa. ¿Sí dice así tu Biblia? No, no dice. Mi Biblia dice para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y no solamente termina ahí, sino que el versículo 3 dice, y te afligió. O sea, no se le olvidó, realmente te afligió. Y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Realmente, mi hermano, no es agradable decirlo, y no es agradable escucharlo para el pueblo de Israel. Pero el que pensó y el que se imaginó y el que ordenó que el pueblo de Israel estuviera en un desierto fue Dios. Realmente, su libertador. Ese Dios que quería una relación directa, estrecha e íntima con su pueblo. Ese Dios que abrió el mar rojo. Ese Dios que venció a sus enemigos. Ese Dios que les daba una esperanza nueva. Ya no van a ser esclavos allí en Egipto. Ya no van a volver a ser ladrillos con estiércol en Egipto. Ahora yo tengo un proyecto y un plan totalmente diferente para ti. Mira que los voy a llevar a la tierra prometida. Una tierra donde fluye leche y miel. Una tierra especial para el pueblo de Israel. Mi pueblo, ustedes son mi pueblo. Ese mismo Dios que habla de esa manera, ese mismo Dios que prometió a Isaac y Abraham y Jacob que les iba a dar una tierra prometida, ese mismo Dios dice, por cierto, te voy a mandar al desierto. Y no nada más así, sino que te voy a afligir. Te aviso, te voy a afligir. Y eso no es agradable. Y para nosotros como cristianos ahora del siglo XXI, tampoco es agradable. Porque, repito, si hay algo que es cierto en la vida de un cristiano, puedo hablarte de muchas cosas y muchas son inciertas. Otras sí son ciertas, pero algo que sí es cierto y vas a pasar, o si no estás pasando, son desiertos en tu vida. Mira lo que dice Hechos, capítulo 7, versículo 41. Y entonces, mientras lo encuentras, Hechos 7, el propósito de Dios para el pueblo de Israel era mostrar realmente lo que había en su corazón. Y eso me llamó muchísimo la atención. Era realmente mostrar lo que había en el corazón de todo el pueblo de Israel. Ese pueblo redimido, ese pueblo quejumbroso, esa prole de pecadores, como dice la palabra, que no cesaban de murmurar en contra de Dios. Hechos capítulo 7, versículo 41. Hechos capítulo 7, versículo 41. Y fíjate cómo en el Nuevo Testamento, miles de años después, vemos una revelación impactante para los judíos, para el pueblo de Israel. Después de haber pasado por tantas cosas, cautiverios, reinados, jueces y mil cosas así, llega un hombre llamado Esteban, lleno del Espíritu Santo, hablando verdad. Y entonces la verdad
Pues no a toda la gente le gusta. ¿Por qué le cortaron la cabeza a Juan el Bautista? Le cortaron la cabeza porque habló verdad. ¿Por qué mataron a los apóstoles? Porque hablaron verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y entonces hablaron verdad y no les gustaba que les hablaran verdad. Y entonces viene Esteban, uno de los 7 escogidos anteriormente en los capítulos, hombres de buen testimonio, de sabiduría, para que nos ayuden a servir a las mesas. Un hombre así, común y corriente, un hombre así del vulgo, un hombre que dice la palabra, bueno, ¿quiénes son estos, no? Para con Pedro y con Juan, que son del vulgo, bueno, reconocemos que estaban con Jesús porque hablan como Cristo. Y entonces Esteban, un hombre así, como tú y como yo. Y entonces empieza a hablar, y empieza a hablar delante del Sanedrín y delante de estos hombres religiosos, y dice versículo 41, ustedes, dice, entonces ustedes pueblo hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Pausa. Fíjate bien, aquí es algo interesante. Y entonces dice, Dios los entregó, se apartó y los entregó a ustedes a sus propias concupiscencias. Y ustedes buscaron más allá de la dirección de Dios en sus vidas, buscaron la dirección de las estrellas. Ay, ¿tú qué? Ay, yo soy Piscis. Ay, ¿tú qué? Yo soy Escorpio. Ay, ¿tú qué? Yo soy Cáncer, ¿no? Ay, pues yo soy Viruela. Y yo también tengo mi carácter, ¿no? Ay, es que yo soy Géminis. Y entonces, ¿cómo te va a ir el día de hoy, Géminis? Ay, pues vamos a andar por el desierto, pero mi horóscopo me dice que adelantito vamos a encontrar un Oxxo para encontrar una coca y unos hielitos, ¿no? Y porque mi horóscopo dice el día de hoy vendrá algo nuevo a tu vida, ¿no? En el año 15 de todos los 40 años que estuvieron en el desierto, no vino nada nuevo. Y fíjate lo que pasó en el corazón del pueblo de Israel. Dice, ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Es como si estuviera hablando Dios. ¿Acaso realmente ustedes se dan cuenta de que me ofrecieron a mí, Dios, víctimas y sacrificios por 40 años? Y contesta, versículo 43, antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. ¿Cuál fue realmente el corazón del pueblo de Israel en todo el desierto? Y lo vemos en Números, ¿no? Murmurar una y otra vez en contra de Dios. Murmurar una y otra vez en contra del liderazgo que Dios había puesto. Entonces la idea de querer seguir y amar a un Dios con D minúscula, un Dios hecho a su manera, hecho a su propia imagen, hecho a lo que ellos querían, es más común de lo que parece. Y no solamente podemos hablar del pueblo de Israel, sino hablamos también del cristiano del siglo XXI. O sea, tú y yo, o sea, estamos dentro de ese paquete, estamos dentro de esa aseveración. El hecho de querer hacer a un Dios a mi manera es mucho más común de lo que tú piensas. Entre el pueblo de Dios, no estoy hablando de gente que no conoce, estoy hablando del pueblo de Dios. Cada día, cada uno de nosotros nos topamos con desiertos, nos topamos con dificultades, nos topamos con pruebas, nos topamos con tentaciones también, que tenemos que vivir y al mismo tiempo tenemos que resolverlas. O sea, no es así como que viene el desierto a tu vida y tú quedas así como, ¿qué hago? No, tienes que resolverlo. Viene una prueba a tu vida y entonces no es así como que, viene una prueba a mi vida, me voy a sentar, ¿no? No, o sea, tienes que resolverlo. Viene una tentación a tu vida y también, de la misma manera, tienes que resolver esa tentación. No, resolver la tentación no significa que vayas y peques, significa qué vas a hacer con esa tentación. Y entonces cada quien sabe qué hizo con esa tentación. Si cayó en ella o más bien huyó de ella. Y entonces todos los días nos enfrentamos a esto. Pero se nos olvida frecuentemente que nunca Dios será a mi modo. Nunca esas dificultades, esas pruebas, tentaciones y desiertos, nunca se van a resolver a mi modo. Nunca se van a resolver en mi tiempo. Y nunca se van a resolver bajo mis condiciones. Eso es algo que usualmente se nos olvida.
nosotros como cristianos andamos diciendo muchas ocasiones así como que Señor, mira y resuélvelo Dios y yo te prometo, y hasta hacemos voto para con Dios. Se nos olvida esa parte de que Dios es soberano. ¿Sabes qué significa esa palabra? Dios es soberano, que Él se le hace lo que se le pega la gana, con quien quiere, como quiere y a la hora que se le pega la gana. Nosotros no. Yo no soy soberano. No soy soberano de mi propia casa. No soy soberano ni de mi propia vida. Porque a veces el corazón me gobierna. Y se nos olvida que Dios cumplirá siempre su palabra. Se nos olvida que Dios cumplirá siempre sus propósitos, aún con nosotros o sin nosotros. Dios siempre cumplirá sus propósitos. Entonces, recuerda esto, cristiano. Nunca será a mi modo. Nunca será en mi tiempo y nunca será bajo mis condiciones. Nunca lo va a ser. Nunca pienses, nunca esperes que Dios va a hacer lo que tú quieras. Nunca esperes que Dios va a actuar de la manera como tú quieres, como tú esperas, como tú has pensado en tu corazón o en tu mente que pase todo, ¿no? Nunca, ese no es Dios. Te hablo del Dios creador del cielo y de la tierra, el que sustenta el sol con el poder de su palabra. Porque si hablamos de un Dios chiquitillo, así de esos de yeso, pues ese sí lo puedes manipular y mangonear. Pero bueno, dile que te cumpla su palabra y sus propósitos. El perder de vista este principio. ¿Cuál principio? El principio de que Dios hace lo que se le pega la gana en el modo, en el tiempo y bajo las condiciones que Él quiere. Este principio le costó a Israel 38 años en el desierto. ¿Ok? Ese principio, perder de vista ese principio, le costó al pueblo de Israel 38 años allí en el desierto. Cuando pudo haber pasado en 2 semanas, le costó 38 años. La pérdida de toda una generación, la primera generación que salió de Egipto, y el volver a empezar de nuevo a otra, con una nueva generación. Pero ahora en medio del desierto. Platicamos la semana pasada que Moisés recuerda, bueno, ahora tenemos que acomodar las cosas, tenemos que poner liderazgo, tenemos que organizar aquí, tenemos que organizar el ejército, tenemos que levantar el tabernáculo, tenemos que destruir el tabernáculo, tenemos que volver a hacer el tabernáculo, tenemos que acercarnos a Dios, tenemos que buscar una relación con Dios, y todo en el desierto. Y entonces Moisés se encontró con una dificultad, vimos la semana pasada, y entonces Moisés dice, necesito hombres alrededor de mí. Y necesito gente que me ayude a poder gobernar este pueblo y servir como juez delante de este pueblo. Bueno, eso lo vimos la semana pasada. Pero el asunto es que el pueblo de Israel perdió de vista este principio. Soberanía de Dios. Soberanía de Dios. Y entonces pudo haberse quejado durante 38 años. ¿Por qué nos traes aquí? ¿Por qué? Y así como los niños chiquitos, ya llegamos, papá, papá, tengo hambre, papá, ya llegamos, papá. Imagínate hacia el pueblo de Israel todos los días, 38 años. Y tú a un lado de ese quejumbroso, ¿no? Así. Ya llegamos, y ya llegamos, y ya... Ah, no, sale muy fresón eso. Bueno, también los fresas también. Un israelita fresa, ¿no? Entonces, papá, es que primero lo dije así muy... campirano. Versículo 19. Vamos a Deuteronomio. Y salidos de Oreb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte del Amorreo, como Jehová, nuestro Dios, nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Fíjate bien, me llamó algo mucho la atención, y por eso decidí nada más enseñar y basarnos en este versículo. Me llamó algo muchísimo la atención, y es esta frase: por el cual anduvisteis todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto. Y quiero subrayar eso, que habéis visto. O sea, Moisés le está diciendo al pueblo de Israel, bueno, pasamos por un desierto, pero ustedes lo ven grande y terrible. Y eso es lo que quiero desarrollar el día de hoy. En teoría, es imposible encontrar dos apreciaciones totalmente iguales de la vida, ¿verdad? Que no es fácil. Es prácticamente imposible. O sea, nunca vas a encontrar a alguien que vea la vida de la misma manera como tú la ves. Vas a encontrar gente que tiene afinidad contigo, gente que está en la misma gama de pensamientos. Y es con la gente con la cual vivimos, convivimos y tenemos amistad.
está en la misma gama de pensamiento, pero nunca vas a encontrar a alguien totalmente igual a ti, que piense igual, totalmente igual que tú. Es más, ni tu esposo, ni tu esposa van a pensar igual que tú. Cada rato andan ahí de la greña. Pero bueno, esa es parte de otra predicación. Es imposible encontrar dos apreciaciones totalmente iguales de la vida. Cada uno vemos la vida, cada uno percibimos la vida, cada uno entendemos la vida de maneras diferentes, ¿verdad que sí? Todos vemos, alguien pudiera decir, ay, qué calor hace aquí. Y alguien pudiera decir, ay, qué frío hace aquí. Y alguien puede decir, ay, qué aburrido está aquí. Y otro puede decir, ay, qué divertido está aquí, ¿no? Y alguien pudiera estar aquí y alguien no pudiera estar aquí. Sin embargo, son apreciaciones distintas. Son apreciaciones distintas de una misma situación. Y entonces no todos pensamos de la misma manera. Y eso es bueno. Porque entonces Dios quiere una unidad, no una uniformidad. Uniformidad es todos iguales, todos de la misma manera, pero Dios no quiere eso. Dios quiere unidad. Y la unidad cuesta. Y la unidad implica un sacrificio. Pero también eso es parte de otra cosa. Entonces, percibimos, vemos y entendemos de manera diferente la vida. En otras palabras, es como la gente dice, cada quien habla de la feria, pues como le fue en la feria, ¿no? Cada quien habla de el matrimonio, cómo le va en el matrimonio. Imagínate si le digo a una persona, oye, ¿cómo te va en tu matrimonio? Y tiene hartos problemas con su esposo o su esposa. Entonces imagínate qué va a decir, no, es lo peor del mundo, no te cases, no. Entonces, y si le preguntamos a alguien que, bueno, pues a lo mejor está en su luna de miel, te va a decir, es lo máximo. No quiero que termine, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes después de tantos años están todavía en su luna de miel. Lo sé. De verdad, sí, no me estoy burlando, de verdad, lo entiendo, lo sé. Pero hay gente que ve las cosas de una manera diferente. Alguien puede ver un lugar al mismo tiempo muy grande o muy pequeño. Alguien puede ver a un perico muy verde o muy amarillo al mismo tiempo, el mismo perico. Alguien puede decir, ay, esa coca está bien azucarada. O alguien puede decir, ay, no, está, mira, como a mí me gusta. Sudando, friecita. Hasta así como yo me... Pero ahí puede decir, ay no, coca no, guácala. Mejor un vaso con agua y con hielitos, ¿no? Cada quien tiene su apreciación. Entonces nunca vas a encontrar a alguien totalmente igual en tu apreciación de la vida. No, pero dentro de la gama sí. Ahora, es así como registramos las cosas en nuestra mente. Es más, las registramos en cómo nos fue, en cómo nos está yendo y en cómo pensamos que nos va a ir. Y entonces alguien en algún momento que ha tenido problemas en su vida, alguien en algún momento que tal vez pudiera decir, bueno, sí conozco a Dios, sí Dios está allí, pero la verdad y la neta es que, pues no, he pasado por muchas situaciones bien difíciles en mi vida y pues bueno, la verdad es que, pues sí, conoce a Dios, pero es difícil estar con Dios. Imagínate a alguien que tenga esa apreciación. Y entonces la experiencia en el desierto fue muy difícil, sí, o sea, imagínate un desierto, no hay nada, no hay comida, no hay agua, el sol está todo lo que da, no hay carpita para que te dé la sombrita, no hay nada. El desierto fue muy difícil para el pueblo de Israel, sí, lo fue. Y dejó un recuerdo imborrable, estoy seguro, en la historia del pueblo de Israel. Imagínate, es que cuando nosotros estuvimos 40 años en el desierto, ¿quién puede estar así 40 años en el desierto? Bueno, estuvo el pueblo de Israel y entonces se convirtió en un recuerdo imborrable. Cuando nosotros, ¿te acuerdas, mijito, cuando estabas? Y entonces se acuerdan. Para ellos, para el pueblo de Israel, el desierto era grande y terrible. Porque entonces Moisés lo define y dice, como ustedes lo han visto. Por eso lo quiero subrayar, como ustedes lo han visto, como ustedes lo percibieron, como ustedes lo vieron, como ustedes lo registraron en su mente y en su corazón. Y ellos lo registraron así. El desierto fue grande y fue terrible. No quiero volver a pasar por ahí. No, es más, no se lo deseo a ni mi peor enemigo, ¿no? No se lo deseo a nadie. El desierto fue grande y terrible.
Y Dios me confrontó una y otra vez en ese desierto. No quiero volver a pasar por allí. No quiero volver a pasar por esa situación. Bueno, entonces aquí hay una pregunta. ¿Qué tan grande y qué tan temible realmente fue el desierto? O sea, porque una cosa es como le fue en la feria al pueblo de Israel. Y que dice, vimos que era grande y terrible. Una cosa es como ellos piensan que fue. Y otra cosa es como realmente fue. O sea, la realidad. ¿Qué fue? ¿Cómo? O sea, realmente me pregunto yo, ¿realmente fue tan terrible estar en el desierto? Bueno, 40 años porque pues se les olvidó el principio de la soberanía de Dios y fueron incrédulos, sí, pero ¿realmente fue tan terrible? O sea, ¿realmente fue tan fastidioso comer maná todos los días, como ellos decían? ¿Realmente fue tan fastidioso el hecho de que Dios los alimentara con codornices? Realmente fue tan fastidioso que cuando ellos pidieron carne, Dios dijo, ahí van las codornices para que se les salga la comida por las narices. Y Dios lo cumplió. ¿Realmente fue tan fastidioso el desierto? Realmente la pregunta sería, ¿qué es lo que estoy viendo actualmente? Como te repito, o sea, tal vez estás pasando por un desierto. Tal vez las dificultades son grandes en tu vida. Sí, o sea, no digo que no. Pero tal vez las cosas no son como realmente las ves. Tal vez no son realmente como las estás registrando en tu mente. Hay muchas personas, cristianos por cierto, o que fueron en algún momento cristianos, que han registrado pruebas de Dios para su vida como algo sumamente terrible, como algo sumamente horrible, así, o sea, no quiero volver a pasar por ahí. Y hay mucha gente que no está dispuesta a dar un solo paso más en el propósito de Dios para sus vidas. Y entonces mucha gente ha claudicado y mucha gente no sigue adelante porque realmente ¿qué estaban viendo? ¿Realmente estaban viendo a Dios o realmente estaban viendo el desierto? Y entonces imagínate el pueblo de Israel, ¿no? En medio de un desierto. Y entonces, ¿qué es realmente lo que ellos veían? Cuando Pedro, ¿te acuerdas de esta historia? Cuando Jesús va caminando sobre las aguas y Pedro lo ve y dice, Señor, si eres tú, dime que vaya para allá contigo, Señor. Y entonces dice, ven. Y Pedro comienza a caminar. Y entonces comienza a caminar y empieza a ver las circunstancias a su alrededor. ¿Y qué fue lo que le pasó? Sí, ¡pum!, se hundió. Pobre Pedro. ¿Qué es lo que realmente estoy viendo? Hay cosas que veo, mi hermano, y hay otras que yo quiero ver. ¿Ok? Hay cosas que veo y hay cosas que yo quiero ver. En Juan capítulo 18, versículo 36, dice, Juan 18, 36. Juan 18, 36. Llega Jesús con Pilato y Pilato le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú el rey que todos ellos están diciendo? Y entonces Jesús le contesta, bueno, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros? O sea, ¿alguien más vino con el chisme o qué? O sea, ¿qué es lo que tú piensas, Pilatos, de mí? Juan 18, 36. Y entonces Jesús respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Mi reino no es de este lugar. Mi reino no es lo que tú estás viendo. Ahí mismo en Juan, pero ahora el capítulo 20. Juan, capítulo 20. Y vamos a ver a este hombre llamado Tomás. Y dice, versículo 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Juan 20, 24. 25. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, a ver, Tomasito, ven para acá. Pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo. Y le dio un zape y dijo, no seas crédulo, cree. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ay Tomás, porque me has visto, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron.
Pobrecito de Tomás, le dieron 2 o 3 zapes. El asunto es que una cosa es lo que veo realmente y otra es lo que yo quiero ver. Y entonces, pregunta y no me la contestes. Por favor, no me la contestes ni me veas. Es más, agáchate, cierra los ojos. No veas a tu esposo, no veas a tu esposa. Realmente, fíjate bien, hay cosas que veo y hay cosas que yo, en mi corazón perverso y engañoso, yo quiero ver. Realmente la pregunta es, no me volteas a ver. Voltea a ver el desierto, así para abajo. Realmente, neta, ¿tu matrimonio ha sido tan gacho como tú te estás quejando? ¿Realmente? Bueno, esa respuesta solamente la tienes tú, porque hay cosas que ves y hay cosas que tú quieres ver, ¿no? Porque también nos hacemos los dignos y los sentiditos. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando hablamos de cosas que no se ven, dice Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces vendrían mis súbditos y tú ya no estuvieras, mi Pilatos. O también dice Tomás, es que yo quiero ver a aquel que ustedes dicen, bueno, y se le presenta a Tomás, aquí estoy, Tomasito, mira, agarra la onda y cree, realmente soy yo. Busca Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Y dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en nuestros problemas y en el desierto que tenemos a nuestro alrededor. ¿No dice así? Dice, puestos los ojos ¿en quién? En el pastor que te va a resolver todos tus problemas. Puestos los ojos en el cachito de lotería que el día que te lo saques te va a resolver toda tu vida. No, dice puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, de tu fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Cristo. Hay cosas que tú ves, sí, eso es inevitable, pero hay cosas que yo quiero realmente ver. Y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué tan grande y qué tan terrible realmente fue el desierto? Realmente me gustaría así como, vamos a viajar a ver si realmente fue así como grande y terrible. Y sabes, seguramente nos daríamos cuenta de que ni fue así. Y no por el desierto, o sea, no estoy hablando del desierto, no estoy hablando de que, ay, es que entonces se fueron a la playa, pastor, entonces se fueron a Six Flags a dar la vuelta. No estoy hablando del lugar. Estoy hablando de que el lugar estaba allí y es real. Y los problemas son reales. Y los desiertos a tu vida y a la mía son reales todos los días. Todos los días. Y a veces no salimos de uno cuando ya entramos a otro. Sí, son reales. Pero qué tan grande y terrible realmente fue. Eso depende de qué apreciación tenían de Dios. Porque realmente Dios estaba allí. Y ahora... yo te lo puedo decir así, hasta con las manos en la cintura, ¿no? Pero tendría que ser parte de ese pueblo de Israel. Y ahora somos parte de la iglesia para poder decir, la verdad, carnal, el desierto es bien grande. Sí, mira, no hay nada alrededor. Posiblemente te vas a morir. Posiblemente te vas a morir de sed, te va a morder una víbora panteonera si quieres. Sí, realmente pasa eso. Pero ¿sabes algo? Tienes lo más grande. Y Dios está en medio de ti. Y ha hecho campamento en su tabernáculo, en medio de su pueblo. Y no hay desierto por grande y terrible que sea, que se compare siquiera con la presencia de Dios. Tú dices que no tienes nada, pero yo te digo, lo tienes todo. Porque yo quisiera estar allí. Imagínate a alguien que diría, Señor Dios mío, gracias por el día de hoy, Señor, pásame por un desierto el día de hoy, te lo ruego, te lo pido. Es más, voy a ayunar para que me pases por un desierto el día de hoy. Nadie se levanta así en la mañana. Si cada uno de nosotros nos decidimos a ver la vida en Cristo desde nuestros propios ojos,
mis propios ojos, los ojos de Alejandrito Servín, si yo me pongo a ver la vida y mi caminar en Cristo a través de mis propios ojos, sinceramente, la neta, nunca vamos a llegar a la meta. Nunca. Porque yo quiero ver muchas cosas, pero yo no soy el que hace. Es la soberanía y la voluntad de Dios la que lo hacen. Fíjate, no la has perdido en Hebreos, ¿verdad? ¿Ya tú estás en Hebreos? Bueno, Hebreos, si no, regrésate otra vez a Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 11, ahí estás. Ahí estabas. Hebreos capítulo 12. Digo, perdón, 11, perdón. Hebreos 11. Y fíjate bien algo, aquí es algo interesante. Mira, Hebreos 11, 35. Está hablando, si alguien sabe un poquito, todo el capítulo 11 se le llama el Salón de la Fama de la Fe, de los cristianos o de los personajes bíblicos, porque habla de Sansón, habla de Moisés, habla de muchos que vieron a Dios, siguieron a Dios, y entonces dice también, se mantuvo como viendo al invisible, o sea, viendo a Dios, buscando a Dios, y por la fe, dice, muchos fueron salvados, como Rahab la ramera. Bueno, versículo 35. Hablando de la fe, dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Imagínate que tú eres uno de esos. O sea, Señor, gracias porque el día de hoy me apedrearon prácticamente hasta morir. O sea, ¿quién ha pasado por eso? Y me callo la boca. ¿Realmente te han apedreado? Y entonces, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué tan terrible realmente es el desierto que estás pasando? ¿Qué tan terrible es realmente, israelita, el desierto que tú dices que es grande y terrible y, ay, pobrecito de mí? Bueno, ¿qué tan terrible? Depende de qué tan terrible yo lo quiera ver. ¿Ok? Caminando con Dios, esto es algo real. Caminando con Dios, las cosas nunca van a ser como yo busco, sino como Él quiere. ¿Estás de acuerdo en eso, no? Nunca van a ser como yo busco, sino como Él quiere. Y aquí viene otra pregunta. ¿Y qué tan conforme estoy yo con esa decisión de que las cosas van a ser como Él quiere? ¿Qué tan conforme estoy yo con la voluntad de Dios y la soberanía de Dios? Los cristianos, fíjate bien, los cristianos, se hizo un estudio recientemente en Calvary Chapel, Silao, y ese estudio arrojó un resultado muy interesante. Ese estudio arrojó que el 99% de los cristianos somos altamente dramáticos y exagerados. Es que no tengo que comer, teniendo allí que comer. Es que el mundo entero está en mi contra, pastor. Ore por mí. Es que no puedo ver a Dios en mi vida. Es que Dios no me habla en mi desierto. Es que pastor, no se me queda nada de la palabra de Dios. Pero si sabes que mañana es 15 y pagan, ¿verdad? Y te deben 3 días de horas extras. Y mañana te tienen que dar el bono por día de la mamá. Las utilidades. Estamos en el mes de mayo. Eso no se te olvida. Y no se te olvida que mañana te tienen 15 de mayo. Bueno, y también que no se les olvide que tienen que recibir con un ramito de flores tus hijos. Y los que son maestros mañana les van a celebrar y no va a haber clases. Eso no se te olvida. O sea, tú no llegas a la escuela así como que, ay, se me olvidó que no iba a haber clases. Aquí estoy, pero vamos a trabajar. Eso no se te olvida. Entonces, este estudio reciente reveló que en Calvary Chapel, Silao, el 99% de los cristianos somos altamente dramáticos y exagerados en las cosas. Y entonces la pregunta sigue siendo la misma. ¿Realmente el desierto fue tan grande y terrible como ellos dijeron que era? ¿Realmente el desierto fue así, tan cruel y despiadado, tan
tan terrible como ellos lo expresaban una y otra vez? ¿Realmente fue eso? ¿O realmente fue lo que ellos querían ver? Y de aquí te digo algo. Dios no falla, ¿de acuerdo? Dios no miente, ¿de acuerdo? Es nuestra propia apreciación, viciada y alterada, manipulada por la perversidad de nuestro propio corazón, que nos hace ver que el desierto es terrible. Eres tú mismo, carnal. Eres tú mismo el que ve las cosas mal. Eres tú mismo el que está allí en medio del desierto, con la presencia de Dios enfrente de ti, con la Shekinah cubriendo el tabernáculo y cubriendo todo allí para que puedas ver quién es Dios. Y entonces dices, está bien terrible esto. No tengo que comer. Dios no me habla. Somos bien exagerados. Yo, el primero. Porque nuestro corazón nos hace ver lo que realmente no está delante de nuestros ojos. Necesitamos ponernos unos buenos lentes. Y esos lentes los encuentras aquí. Unos buenos lentes que nos hagan ver realmente lo que está pasando. Unos buenos lentes que nos hagan entender realmente el propósito de esas dificultades, de esas pruebas, de esos desiertos en nuestra vida. Y ya deja de quejarte. Y ya deja de decir, oren por mí. Vamos a hacer una cadena de oración. Y de ayuno. ¿Quién se apunta? ¿Tú con qué te apuntas? ¿Lunes o martes? Ay, yo voy a ayunar por usted de coca, hermana. Ay, yo voy a ayunar de maruchans. Ay, yo voy a ayunar de ir al trabajo. No, nada. Hechos capítulo 14, versículo 8. Mira, esta historia está bien padre. Me gusta mucho esta historia. Quiero contártela. Hechos capítulo 14, versículo 8. Vamos a leerlo rapidito porque, bueno, está un poquito extenso, pero vamos a leerlo. Vale la pena. Y dice, Hechos capítulo 14, versículo 8. Y cierto hombre de Listra, dice, estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento que jamás habían dado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, o sea, Pablo le dijo, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo llamaban Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra, o sea, el que hablaba era Pablo. Y el que cargaba las maletas era Bernabé, seguramente. Versículo 13. Y el sacerdote de Júpiter, o sea, el sacerdote de allí, de Listra, el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. ¿A quién? A Pablo y a Bernabé, pensando que eran Júpiter y Mercurio. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces así como que no, diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, decía Pablo. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. O sea, de todos modos se los llevaron. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pausa, no le quites, pausa. Los cuates de Listra, ellos ni por aquí les había pasado echarle piedras a Pablo. Ni por aquí. Llevaron más bien toros y guirnaldas. Pensaron que era Júpiter, pensaron que era Mercurio. Y mira que Pablo le dijo a ese hombre cojo de nacimiento que se levantara, y se levantó. Y wow, han venido los dioses a morar entre nosotros y no sé qué. Y fíjate bien, ¿quiénes fueron los que vinieron a meter cizaña y a meter chisme y a meter allí veneno a estos hombres? Judíos de Antioquía y de Iconio. Híjole. Y dice, y persuadieron a la multitud. ¿De qué la persuadieron? La persuadieron de matar a Pablo. Y lo apedrearon a Pablo.
pobrecito Pablo. Y lo arrastraron, o sea, no dice lo agarraron en una camilla, no dice y lo subieron a la Cruz Roja, dice y lo arrastraron. O sea, ¿qué significa eso? Lo agarraron de las patrullas y lo fueron arrastrando así por todo la ciudad, dice, hasta afuera, porque pensaban que estaba muerto Pablo. Es algo muy difícil. Ponte a pensar, ¿no? Que tú eres Bernabé, ¿no? Y de repente estás ahí cargando las maletas, ¿no? De Pablo. Pablo está hablando porque le decían que era el que iba a la palabra. Y de repente lo agarran a pedradas a Pablo. Y tú viendo así como que... y tú, Bernabé, no, yo no. No, yo no. No, espérense tantito. Ahorita, a ver. Y entonces Pablo, ¡pum!, se cae como muerto. Versículo 20. Pero rodeándole los discípulos, se levantó, ¿quién? Pablo. Y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, a la ciudad de Derbe, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. O sea, Pablo, a ver, te apedrearon en Listra. Vete a Derbe, está bien. Te medio matan, estabas ya inconsciente, Pablo. ¿Para qué te regresas? Si allí te buscaron matar, ¿para qué te regresas? Y entonces fíjate el versículo 22, es el que puedes subrayar allí. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ándale pues. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Imagínate a Pablo, o sea, no le aventaron tierrita a Pablo. No le aventaron chismes a Pablo con la boca. No le escupieron a Pablo. Lo apedrearon hasta matarlo. ¿Cómo crees que estaba Pablo? Tal vez chimuelo. Tal vez todo hinchado de la cara. Con una rajadota y unas alcancías por este otro lado. Con su ropa toda ensangrentada. Al otro día se para y dice, vámonos para Derbe, ¿no? Y después de un tiempo regresa. Y ya todo con cicatrices aquí, cicatrices acá, la nariz toda así por todos lados, y los ojos ya bien hinchados, y algunos tal vez se los salieron de sus cuencas. No sé qué pasó con Pablo. Pablo ya decía, tengo manita, no tengo manita, porque a lo mejor se la rompieron la mano a Pablo. Y diciendo, animando a los hermanos, y diciendo, mis hermanos, ¿qué crees? Esto también te va a pasar a ti. Animándolos, o sea, ¿qué tipo de animada es esa? ¿Qué tipo de animación, de motivación es esa, no? Y entonces hoy en la palabra de Dios encontramos eso. Hermanos cristianos, quiero que sepáis esto. No por boca de alguien más, sino por boca mía precisamente. Es necesario que pases por desiertos. ¿Qué motivación es esa? Y el día de hoy vas a salir con un taco en la panza, tal vez, pero vas a decir, uy, el pastor dijo que va a pasar por desiertos. Ay, el pastor. Bueno, es necesario, dice Pablo, es necesario que pasemos por esto. Las pruebas, mi hermano, nos fortalecen. Los desiertos nos hacen más fuertes. Las dificultades nos acercan a Dios. La alteración de nuestro entorno nos acerca a Dios y nos obliga a preguntarle a Dios, Señor, ¿qué está pasando? Nos acerca a Él. Y el hecho de que yo pierda el control y la comodidad de mi vida me hace entender y darme cuenta que no soy fuerte por mí mismo, sino que soy totalmente incapaz, soy tonto, necio y quejumbroso, y que necesito depender de Dios en mi vida. Eso es la lección de las pruebas y de los desiertos. Y sabes, a muchos de nosotros nos hace falta una buena apedreadita. A muchos de nosotros nos hace falta un buen desierto para que se nos baje poquito. Yo el primero. Para poder entender realmente el propósito de Dios en nuestras vidas. Es necesario. No dijo, ay, a ver, pues si tú quieres, éntrale. Si no, pues no dijo eso Pablo. Ay, pastor, pues es que es Pablo. No, Jesús también lo dijo. Otra cosa que me hace ver que el desierto es muy grande, es temible, no puedo salir de aquí, son mis expectativas. Mis expectativas no cumplidas. Y esas expectativas no cumplidas me hacen ver al desierto como algo sumamente terrible. Nosotros confiamos en alguien con A mayúscula, en ese alguien que nunca engaña. Se llama Dios, se llama Jesucristo. Jesús es el camino
y la verdad y la vida. Y cuando hablamos de verdad significa que Él no engaña. Que Él no dice, mira, lo que pasa es que vas a pasar por un valle de guirnaldas y de alcatraces y va a oler a lavanda por donde tú pases. No, eso no lo dijo. Jesús dijo, yo los envío en medio de lobos. Ustedes, ovejitas, indefensas, incapaces, todos ustedes, ovejitas, las envío en medio de lobos. Jesús nunca nos engañó. Y si tú realmente buscas en el camino de Dios, en el camino como cristiano, buscas que no haya sufrimiento, así como Pablo, yo creo que Pablo se reiría de ti, toda chimuela porque le tumbaban los dientes, se reiría de ti y te diría, ay, mijito, tenés que aprender muchas cosas todavía. Si tú no quieres sufrir, pues vete a pare de sufrir. Si quieres te recomiendo, todavía tienen servicio a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5 y sacan harto dinero cada rato. Si tú quieres realmente no sufrir, vete para allá. O te recomiendo a 2 o 3 iglesias cristianas que también te hablan de acerca de no sufrir. Si quieres, vete para allá. Si quieres estar aquí, tienes que saber que de cierto te dice Dios, vas a pasar por ese lugar. Indiscutiblemente vas a pasar por ahí. Y Dios nunca te engaña. Y Dios no te dice, no te dora la píldora. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, para que por medio de la renovación de vuestro entendimiento, compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 3 cosas de la voluntad de la voluntad de Dios y la soberanía de Dios. La voluntad es buena, agradable y perfecta. Y fíjate bien algo allí. ¿Por qué Pablo, escritor de Romanos, por qué Pablo dice para que compruebes que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? ¿Por qué? Porque nuestra propia idea de desierto, de vida y de prosperidad en Dios, esa propia idea que tenemos, esos ojos perversos, viciados y alterados, manipulados por los deseos y por nuestras expectativas no cumplidas, nos hacen entender que a veces Dios se equivoca. Y nos hacen pensar que a veces Dios se le salió de control mi vida. Soy tan incontrolable, soy tan rebelde y necio que hasta yo mismo me le salí de control a Dios. No pienses eso. Nada se le sale de control a Dios. Y dice, para que comprobéis. Para poder entender el desierto, tenemos que cambiar nuestro entendimiento. Esa palabra en griego llamada metanoia. Tenemos que cambiar nuestro entendimiento a través de la palabra. Sabes, déjame decirte esto. Así como Pablo decía, todo pedreado y todo con chipotes por todos lados. Y con llagas por otros lados. Estaba muerto prácticamente Pablo. Y Pablo diciendo, es necesario que el cristiano pase por estos caminos para poder llegar al reino de los cielos. Pablo diciendo eso. Déjame decirte lo siguiente. El desierto es el mejor lugar para conocer a Dios. Grábatelo en tu corazón. Grábatelo con cincel de punta de diamante en tu corazón. En ese corazón duro. El desierto es el mejor lugar para conocer a Dios. Pero mis expectativas no me dejan verlo a Dios. Israel, el pueblo de Israel, mató a su Mesías porque ese Mesías no cumplió sus expectativas. Querían que ese Mesías viniera y derrotara a todos y viniera y diera otra vez el resplandor de la gran nación de Israel en frente de todas las demás naciones. Y de repente vieron a su Mesías colgado en una cruz, prácticamente muerto y jalando aire para no morir. Y toda la gente pasaba por el camino del monte de la calavera y diciendo, ¿ese es tu Dios? ¿Ese es tu Mesías? Y entonces todos decían, no, prefiero a Barrabás. Está más guapo el Barrabás. Porque el Barrabás sí lo puedo ir, que me robe el celular. Y la gente mató a su Mesías, porque este Mesías no cumplió sus expectativas. ¿Cuántas veces he decidido mal o he cambiado hacia otro lado mi camino, tan solo porque no era lo que yo esperaba? Y de repente un día vienes a la iglesia y vienes y te sientas, te invitaron. Ay, es que no era lo que yo esperaba.
A mí me lo han dicho en mi cara. De repente hemos estado hombres así juntos. Y de repente, ¿dónde está el pastor? ¿Dónde está el pastor? Ahí está. No era lo que yo esperaba, pero bueno. Me lo han dicho así enfrente. Si dicen eso de mí, ¿qué no dirán de Cristo? Y entonces el Mesías no cumplió sus expectativas. No esperes que Dios cumpla tus expectativas. Jesús colgado en la cruz, el cadáver de Cristo muerto en la cruz, cumplió el propósito de Dios para una eternidad. Pero la gente no quería verlo. La gente no estaba dispuesto a verlo. La gente más bien quería ver lo que ellos querían ver. Ese no es nuestro Mesías, Pilatos. ¡Crucifícalo! Ese zarrapastroso hijo de un carpintero, ese no es mi Mesías. Es más, salió de Nazaret. Algo bueno puede salir de allí, de ese ranchillo. Ese no es mi Dios. Ese no es mi Mesías. Haz lo que quieras con él. Cuando hablamos de mis expectativas, podemos ser tan crueles. Cuando hablamos de mi dramatismo y de mi exageración de la vida y de las cosas, podemos ser tan crueles. Cuando hablamos acerca de que Dios no ha cumplido lo que Él ha prometido, podemos ser tan crueles. Un versículo, y con este terminamos. Segunda de Corintios 3:18. Segunda de Corintios 3:18. Muchos de nosotros hemos cantado esta canción, Segunda de Corintios 3:18, y dice así: por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Ok? Hemos cantado muchas veces esta canción. Yo la he cantado muchas veces. De gloria en gloria te veo. De gloria en gloria. ¿Y qué significa eso de gloria en gloria? Significa que me saco hoy la lotería y mañana vienen y me dan una herencia y pasado mañana me caso con el más guapo, la flor más bella del ejido. ¿Qué significa eso de gloria en gloria? Déjame te digo algo, y de gloria en gloria es lo que Pablo estaba diciendo. Pablo mismo lo escribió. Es necesario que a través de muchas tribulaciones y sufrimientos entres al reino de los cielos. Cuando hablamos de gloria en gloria, implica innegablemente los desiertos en tu vida y en mi vida, mi hermano. No puedes quitarlo. Cuando tú y yo pasamos por ese desierto, y cuando tú y yo vencemos ese desierto, nos damos cuenta de mi incapacidad, nos damos cuenta de que no soy fuerte, de que no tengo el control, me doy cuenta y entiendo realmente que Dios ha estado allí. Y no puedo preguntarle, Señor, ¿dónde estuviste? Sino, Señor, yo sé que estás allí. Y entonces pasa el desierto. ¿Cómo quieres llegar a ver tu desierto? ¿Como la peor experiencia en tu vida? ¿O como la mayor oportunidad para ver el rostro de Dios? ¿Cómo quieres ver tu desierto? Puedes seguirte quejando. Puedes seguir exagerando de tu desierto. Pero es tu decisión. ¿Cómo quieres llegar a ver tu desierto? Y ese versículo 19 dice que ellos vieron un gran desierto y terrible. En tu desierto y el mío, si ves que está ahí Dios, si no has quitado tus ojos de Jesús, no importa qué tan duro, cruel, y no importa si ese desierto quiere matarte, si Dios está contigo, espera lo mejor. Pero no esperes flores, espérate pedradas, y pedradas duras para matarte. Y aun cuando estés prácticamente muerto, entonces te vas a dar cuenta de que valió la pena. Cuando pases el desierto de tu vida, cuando lo termines, te vas a dar cuenta de que no fue ni tan grande, ni fue tan terrible, e hizo más de lo que tú te esperabas. Dios cumple
Dios promete, Dios hace lo que quiere hacer contigo. Soberanía de Dios. ¿Oramos? Señor Jesús, quiero venir hoy delante de ti, Señor, y pedirte, Señor, que cambies nuestra visión, nuestra imagen de las cosas. Pedirte, Señor, que seas tú, Jesús, a quien podamos ver en medio de esas dificultades y desiertos, y no a nosotros mismos. Es tan impresionante, Señor, cómo podemos hacer una tormenta de un vaso con agua, Señor, en nuestras vidas. Pero, Señor, hoy decido confiar en ti. No importa, Señor, lo que hay, lo que viene o por donde estoy pasando. No es agradable, Señor, pero quiero decirlo. Confío en ti. No importa lo que pase. Confío en ti, Señor, y espero en ti. Tú harás conforme a tu voluntad, Señor. El día de hoy, así quédate con tus ojos cerrados. El día de hoy quiero hacer algo que hace mucho no hacía. Si tú el día de hoy en este lugar has escuchado de ese gran Dios que nos ayuda, y que no importa la dificultad y no importa el desierto o el problema, Él siempre está ahí y nos defiende porque no falla y porque no miente. Si realmente tú quieres conocer a ese Dios y tú no lo has conocido, o no le has dado tu vida, o no le has entregado tu corazón, quiero invitarte a que lo hagas. Y allí en tu lugar repitas después de mí: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco, Señor, que soy incapaz, Dios, de salvarme a mí mismo. Reconozco que no soy fuerte. Reconozco que necesito de ti. Hoy quiero pedirte perdón y arrepentirme, Señor. Hoy quiero darte mi corazón y mi vida entera. Hoy quiero entregarte, Señor, mi voluntad a la tuya. Reconozco que moriste en la cruz por mí, y en base a eso, Señor, puedo tener vida eterna. Gracias porque moriste en mi lugar. Soy pecador, Jesús, y necesito de ti. Hoy te entrego mi vida para que seas tú mi Señor y seas tú mi Salvador. Te entrego mi corazón en el nombre de Cristo. Amén, Dios. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvo. Fui ciego, mas hoy veo yo. Perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a creer.
soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Sublime gracia, inmenso amor. Sublime gracia, inmenso amor. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Fortalécelos, Señor, aún en pesadumbre, en desierto, en pruebas, Señor, y en tentación. Cuida sus vidas, cuida su corazón. Gracias, Dios, por traerlos hasta acá. En el nombre de Jesús, gracias. Amén, Señor. Amén. Pues bueno, no te vayas, no te vayas. Vamos a acomodar o van a acomodar las mesas. Entonces ahorita ya te van a decir.